Buenos días, queremos dar la bienvenida. Estamos en la iglesia de San Juan 3:16 aquí en Maldonado. Entonces, invitar a los hermanos a abrir las Biblias allí, el Evangelio según San Juan, capítulo 17. El Evangelio según San Juan, capítulo 17. Me gustaría esta mañana tener una reunión un tanto interactiva, un mensaje medio interactivo, y empezar preguntando cuántos les gustan entender o comprender cómo funcionan las cosas. ¿No? Entender y comprender cómo funcionan las cosas. A mí en lo personal, el funcionamiento de las cosas me fascina, ¿no? Y eso conlleva a veces uno, ¿qué hacer, Cristian? Desarmar algo. ¿No? El querer entender y conocer, ya veo que Cristian tiene más o menos la misma tendencia que yo, ¿no? Somos desarmadores, ¿no? Queremos saber cómo funciona un lavarropa, ¿no? En vez de ir a un manual, ¿no? Que trae todas las piezas y su funcionamiento y estos botones para ir, agarramos por el camino más largo, destornillador en mano, llave en mano, y empezamos a sacar las piezas, ¿no? Y esta va para acá, y esta para allá. Mirá cómo funcionaba esto, ¿no? Y acá tiene una bombita, hay una bombita que acciona la que saca el agua, ¿no? Y funciona así, funciona así, ¿no? Y acá lleva un ruleman, ¿no? Y acá estos cables, y la puerta que tranca tiene dos chapitas que hacen un contacto y que es la que permite que trabaje todo. Si no funciona esto, no arranca el lavarropa. Y terminamos desarmando, ¿no? Buscando entender y comprender cómo funciona. Hace 2 años atrás yo terminé el liceo y la orientación que hice de bachillerato fue medicina, así que fue biológico y medicina. Y en 6º año, la parte de biología trata todo lo que es el cuerpo humano, sus diferentes sistemas y su funcionamiento, ¿no? Y me encantó, nunca desarmamos un cuerpo, ya lo ve. Nunca desarmamos un cuerpo para poder saber cómo funcionaba. Pero me encantó poder entender el funcionamiento de muchos de nuestro sistema, ¿no? De cómo funciona la parte del cuerpo humano, ¿no? Y quería esta mañana hacer una pregunta. ¿Cuánto podemos nosotros entender o comprender un sencillo hecho de nuestras vidas, que es la respiración? ¿Cuánto entendemos de la respiración? ¿De qué se trata la respiración? A ver, escucho opiniones. Es un proceso. Un proceso que ocurre, ¿dónde? Entra el aire por nuestras fosas nasales. A ver, Luana, pasa por acá, dice, va a bajar. ¿Oh? Entra el aire ¿hacia dónde? Hacia los pulmones. ¿Qué hay en los pulmones? Alveolos. En los alveolos, ¿qué ocurre? Se produce un intercambio de gases, ¿no? Recién hablábamos allí con las hermanas. Respiramos oxígeno, sí, O2, y exhalamos dióxido de carbono, CO2, ¿no? Y ese es un proceso de intercambio gaseoso, ¿no? Se produce en los alveolos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo entra el aire a nuestros pulmones? Inhalando. ¿Pero cómo se produce esa inhalación? Por el tubito, dice Luana. Hay una palabra que quisiera darle una definición, que se llama el gradiente de presión. La respiración nuestra se da por diferencia de presión. ¿Ah? El aire que está en la atmósfera tiene que entrar a nuestros pulmones y solamente va a entrar por una diferencia de presión, ¿no? Cuando en nuestros pulmones la presión es más baja,
el aire que está del lado afuera a una atmósfera de presión va a ingresar a nuestro pulmón. Si no hay esa diferencia de presión, no hay respiración. Esa diferencia de presión lo va a hacer un músculo, que es el diafragma, ¿verdad? Cada vez que nosotros digamos, el músculo se expande o baja el diafragma y eso produce una diferencia de presión, entra el aire, se produce el intercambio de gases, el diafragma se contrae y expulsa el aire, pero siempre es una diferencia de presión, ¿no? Y el gradiente de presión dice que es la variación o la diferencia de presión en una dirección dada. No sé si vamos entendiendo o agarrando un poco la idea. Es importante que podamos agarrarlo para luego la aplicación del mensaje, ¿no? Diferencias de presiones. En la atmósfera externa, una gran cantidad de aire, ¿no? Con una presión dada por la atmósfera, ingresa a nuestros pulmones que tienen una baja presión y así se produce una mecánica. Es un proceso mecánico, físico, que lo hacemos sin razonar, ¿no? Que lo hacemos sin entender y conocer, pero en esos fracciones de segundos hay, bueno, todo esto, expansión y contracción de músculos, hay intercambio de gases a través de las membranas de los alveolos, entra oxígeno que pasa a la célula y luego recorre todo el cuerpo, las mismas células llegan a diferentes partes del cuerpo que traen las células, los átomos, las moléculas de dióxido de carbono, los lleva al alveolo, los pasa hacia el aire, los saca nuevamente de los pulmones, pero es todo un proceso de gradiente de presión, ¿no? De diferencia o variación de presión en una dirección dada, ¿no? Y me gustaría que nosotros, al tener presente un poco este pensamiento, y vamos a quedar con esta mente, con esta idea, ¿no? El traspaso de un punto a otro de sustancias, en este caso estábamos hablando de gases, ¿no? Desde un punto a otro dado o llamado gradiente de presión. Y todo esto tiene un propósito, ¿no? Este día me gustaría que nosotros pudiéramos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo funciona la iglesia? ¿Cómo funcionamos nosotros como iglesia? ¿O cómo funcionamos nosotros como cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la mecánica del funcionamiento de la iglesia? ¿No? Venimos, nos congregamos, se predica la palabra, escuchamos la palabra, nos vamos a nuestra casa, regresamos a nuestros hogares, vivimos nuestra vida cotidiana durante la semana, volvemos cada domingo. Ahora la pregunta es: ¿cómo funciona, ¿no?, la iglesia? Y me gustaría que nosotros pudiéramos leer aquí en la oración de Jesucristo por sus discípulos en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre,
para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hasta aquí vamos a tener la lectura. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre su palabra esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor amado, queremos llegar delante de tu presencia esta mañana, pedir tu bendición, tu dirección, tu inspiración, Señor. El tiempo que tengamos de compartir el mensaje de esta mañana sea un tiempo de edificación para nuestras vidas y seamos, Señor, enseñados, instruidos y guiados por ti. Así que nos encomendamos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Aquí encontramos la oración del Señor Jesucristo intercediendo por sus discípulos. Ya el proceso del ministerio del Señor Jesucristo estaba llegando a su término y en esta oración el Señor está intercediendo por los discípulos y maneja un término que es interesante. Hoy nosotros hacíamos una pregunta y decíamos, ¿cómo funciona la iglesia? ¿No? ¿Cómo funciona el cuerpo de Cristo? Y aquí el Señor nos deja una idea que es necesario que nosotros tengamos presente. Dice el Señor allí, no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y luego dice en el versículo 15, no ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. Y vamos a trabajar un poco en esta idea, ¿no? El funcionamiento de la iglesia, pero insertados dentro de este mundo real, ¿no? Dentro de este mundo en el cual nosotros vivimos. Muchas veces la idea o el pensamiento hasta puede llegar, bueno, somos cristianos, somos distintos, somos diferentes, y por allí de pronto alguna doctrina que habla, bueno, si sos cristianos no tenés por qué pasar necesidad. Si sos cristiano no tenés por qué pasar por enfermedades. Si sos cristiano, bueno, no tenés por qué tener problemas, ¿no? Alguna doctrina que de pronto presenta un evangelio de la prosperidad, enseña que de pronto el Hijo de Dios no debe tener problemas. Que el Hijo de Dios, bueno, no debe estar pasando por necesidades. Pero quiero que nosotros podamos en esta mañana entender el funcionamiento de la iglesia, bueno, dentro de este mundo en el cual nosotros vivimos. Y saben, hermanos, creo que hay un concepto que necesitamos entenderlo y comprenderlo. Somos cristianos, pero no somos extraterrestres. Los cristianos padecemos dolores, ¿no? Y podría de pronto hacer la pregunta, ¿quién de acá no ha sufrido un tipo de dolor? ¿No? O aquellas personas que de pronto nos están escuchando a través de YouTube. Bueno, ¿quién en la vida no ha pasado por una situación que le haya causado un dolor? O podía preguntar por un dolor de muela. ¿Quién no ha tenido un dolor de muela? ¿No? ¿Y qué cosa bien dolorosa? Cuando era chico sufrí muchísimo por problemas de descuido personal, ¿verdad? Pero muchísimo de dolor de muelas, ¿no? Dolor de oído. Hay hermanos de pronto tienen graves problemas en su oído que de pronto viven muchísimo con dolor de oído. A veces, yo que sé, un accidente, ¿no? Por lo mínimo que sea, nos provoca un dolor inmenso. Y uno dice, bueno, hay gente que dice, bueno, que un cristiano no debería pasar por situaciones de dolor. La pérdida de un ser querido provoca dolor, provoca tristeza, provoca angustia, ¿no? Bueno, hay situaciones en nuestras vidas donde la enfermedad es corriente también. Pero ¿cómo debería funcionar la iglesia?
inserta dentro de este mundo? ¿No? ¿Cuál debería ser la mecánica que se debería presentar? Y saben, en esta mañana me gustaría que nosotros pudiéramos aplicar el gradiente de presión a la vida o al funcionamiento de la iglesia. ¿No? Bueno, vamos a estar hablando de esta idea. El Señor Jesucristo decía: no ruego que los quites del mundo, pero dice en su oración, en su petición al Padre: guárdalos del mal. Estamos en este mundo, vivimos en una realidad, en un contexto histórico, en un contexto sociopolítico, vivimos en un contexto geográfico, ¿no? Dentro de Uruguay, en la zona de Maldonado, al este del Uruguay, ¿no? Dentro de, bueno, una cultura que muchas veces tiene su impronta sobre nuestras propias vidas, ¿no? Tiene su marca sobre nuestras propias costumbres, sobre nuestro propio comportamiento. Pero hemos creído en Cristo, lo hemos recibido como Salvador, formamos parte de lo que es la iglesia de Dios. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo debería funcionar la iglesia en esta sociedad? ¿No? ¿Cómo debería funcionar o qué se espera del funcionamiento de la iglesia? Bueno, en esta sociedad. Recién hablábamos con algunas hermanas respecto al uso del tapaboca, ¿no? Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de, bueno, una situación mundial con el uso de protocolos de una emergencia sanitaria que nos marca, bueno, el uso de tapabocas, nos marca una necesidad de un distanciamiento social, ¿verdad? Y hablábamos del uso de tapabocas, ¿no? Y esto va a traer, y estoy casi convencido que alguna dificultad en la parte física de las personas, ¿no? Porque tenemos un elemento que nos está tapando el proceso de respiración, está impidiendo la libre entrada del oxígeno, estamos reutilizando los gases que exhalamos, ¿no? Así que estamos prácticamente respirando aire con un gran contenido de dióxido de carbono, ¿no? Porque es lo que estamos expirando, lo volvemos a inspirar. Lo que estamos expulsando no termina de salir porque queda muchas veces atrapado o encerrado por el mismo tapabocas y lo volvemos a respirar. Así que bueno, es un tema médico que seguramente va a traer sus consecuencias, ¿no? Pero hay un funcionamiento que se ve obstruido. Y hermanos, ¿cuál es el funcionamiento de la iglesia? El comportamiento de la iglesia en medio de esta sociedad, ¿no? Y quiero que nosotros nos pongamos desde esta posición. Ayer el pastor hablaba allí en el campamento de valores de la perspectiva, ¿no? Y hablaba precisamente desde el punto de vista en el cual nosotros nos encontramos, ¿no? La perspectiva de esa proyección de nuestra visión desde el punto de vista de la óptica, del observador, ¿no? Bueno, ¿cuál es el funcionamiento de la iglesia según la perspectiva, bueno, de la Biblia, ¿no? Según la perspectiva bíblica, ¿qué se espera en cuanto al funcionamiento en medio de esta situación? No pretendemos como iglesia ser extraídos del contexto histórico. No pretendemos como iglesia ser separados de la realidad sociopolítica en la cual nosotros vivimos. Recién daba una característica de nuestra ubicación al este del Uruguay, dentro del departamento de Maldonado, en un momento dado en el año, vemos época de campaña política, bueno, que hay un gran bullicio, donde de pronto los pensamientos, las ideologías afloran, ¿no? Y cada cual hace saber cuál es su tendencia política, cuál es su tendencia, yo qué sé, deportiva, ¿no? Y podemos separar unos para allá, otros para acá, los Peñaroles para allá, los Nacionales para acá, y hacer, bueno, un montón de aclaraciones que de pronto nos ubican en un lugar determinado, que nos posicionan
en una época precisa, que nos posicionan, bueno, en un contexto marcado. El pastor hablaba en el campamento de cuando Pablo era chico, que lo llevaba al estadio, y tenía temor de llevar, y estaba dudando en su momento de seguir llevando a su hijo, porque justo ese momento marcaba una etapa triste para su cuadro. No voy a decir cuál es el cuadro, ¿no? Pero marcaba una etapa triste, que de pronto su cuadro, cada vez que iba al estadio, perdía. Y iba al estadio, y bueno, ahora sí lo vamos a ver ganar, y llegaba al estadio, se sentaban, esperaban de pronto la victoria, y no venía la victoria. Y temía en su interior de pronto que esa falta de victoria generara de pronto una duda, una inquietud en el corazón de su hijo. Pero parece que después agarraron el trillo, entendieron el camino de la victoria y empezaron a ganar, y bueno, y su hijo pudo, bueno, tomar buenas decisiones según él. Amén. ¿No? Según él, pudo tomar buenas decisiones, ¿no? Pero nos ubica en un contexto, ¿verdad? En este contexto que nosotros estamos, evidentemente, en la vida de la iglesia y en el funcionamiento de la iglesia, podemos estar ejerciendo presión o podemos estar recibiendo presión, ¿no? El gradiente de presión siempre va a estar, bueno, y se mueve, se utiliza mucho en lo que son líquidos y gases, ¿no? En fluidos, ¿no? Que va a marcar una diferencia de presión en una dirección dada. Esa era la definición, ¿verdad? El gradiente de presión habla de, decíamos, la variación o la diferencia de presión en una dirección dada. Lo aplicamos a la vida cotidiana y decíamos que nuestra respiración se produce por un gradiente de presión, ¿verdad? Que es necesario. Sin esa diferencia de presión no hay ni entrada ni salida de gases, ¿no? Por lo tanto, si no hubiera entrada ni salida de gases, nuestro cuerpo no estaría funcionando. Así que esas diferencias de presión muchas veces son necesarias para que pueda funcionar correctamente las cosas. En cuanto a la iglesia, en cuanto al comportamiento del cuerpo de Cristo en medio de esta sociedad, hay presiones que se van dando, hay presiones que se van ejerciendo, que van marcando lo que es la tendencia del comportamiento de la iglesia, del comportamiento del cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo oraba por esto: no pido que los quites del mundo, ¿no? Vamos a estar en este mundo, vamos a tener las características que tienen los uruguayos en la zona de Maldonado en el año 2020, ¿no? Vamos a tener las mismas características. Vamos a hablar con la gente, vamos a tener las mismas, vamos a hablar de los mismos contextos históricos, del mismo contexto geográfico, del mismo contexto político, ¿no? Vamos a estar en consonancia. Ahora, ¿cómo se comporta la iglesia en medio de esta generación que no conoce a Jesucristo? Que allí está la diferencia, que allí está la distinción. No somos extraterrestres, pero somos terrestres que hemos conocido al Salvador, que hemos conocido la obra preciosa de Jesucristo, que hemos conocido el plan de Dios, su amor, su voluntad para la humanidad. Ahora, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo funciona nuestras vidas como creyentes? Y quiero mirar dos ejemplos de iglesias que o ejercieron o le ejercieron la presión, ¿no? ¿Cómo se movió el gradiente de presión? ¿No? Y quiero invitarles a abrir sus Biblias o acompañarme allí a 1 Corintios. Conocemos un poco quizá el contexto de la carta que Pablo escribe a la iglesia de Corinto, ¿no?
Dice el versículo 1 del capítulo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Una presentación, ¿verdad? Es una carta. Y aquí, bueno, hay la presentación del apóstol. ¿No? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, y nos habla de los destinatarios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. A la iglesia de Corinto en primer lugar, y luego dice a todos aquellos que lleguen a conocer a este mismo Señor y Salvador, a este mismo Jesús como Salvador personal, que a lo largo de el ancho y largo del globo hayan conocido, y lo podemos extender en la línea del tiempo, a lo largo de los años también lleguen a ese conocimiento, ¿no? Así que le habló a la iglesia de Corinto, nos habla a nosotros en nuestro tiempo, ¿no? Y lo pone de esta forma, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, ¿no? Ubica a un grupo de personas, a la iglesia, hace la distinción, hace, podemos encerrarlo dentro de un recipiente, para poder entender un poco la idea y la aplicación del gradiente de presión. Vamos a encerrarnos dentro de un recipiente, ¿no? Y dentro del recipiente, ubicamos a la iglesia. ¿Qué pasa dentro de este recipiente? ¿Qué ocurre dentro de este recipiente? Va a depender de la presión que esté ejerciendo del lado de afuera, ¿no? Va a depender la presión que esté, ocurriendo del lado de afuera. Nuestra respiración depende de la presión que exista en el aire del lado de afuera, ¿no? Así que para la iglesia, hermanos, el funcionamiento va a depender de la presión que esté ocurriendo del lado de afuera, ¿no? Y miremos un poco la presión que ocurría en Corinto en aquellos entonces. Vamos a ir mirando un poco a la iglesia de Corinto, y vamos a ir analizando la presión o cómo estaba funcionando el gradiente de presión. Dice allí la palabra. Vamos a mirar el capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. El apóstol Pablo empieza a desarrollar su carta, empieza a dar algunos pareceres a la iglesia de Corinto, algunas instrucciones, algunos desafíos, y nos empieza a revelar cuál era el funcionamiento de la iglesia. Y lo tenemos dentro de un recipiente, ¿verdad? Que está cerrado y que empieza a manifestarse algunas características. Versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros disensión. Que hay entre vosotros contienda, que hay entre vosotros divisiones. Y esta era la situación de los hermanos de Corinto, dentro de su contexto histórico.
Un grupo de los hermanos decía, yo soy de Pablo, ¿no? Así que estaban los hermanos paulistas, ¿no? Otro decía, yo soy de Pedro. El grupo de los hermanos de Pedro por allá, el grupo de los hermanos paulistas por allá. Yo soy de Cefas, o yo soy de Apolo, decía otro grupo, se sentaba por allá. Yo soy de Cristo, y hacía de pronto más, más general la división. Pero lo cierto era que la iglesia estaba en medio de diferencias y conflictos grupales, ¿no? A veces vamos a jugar fútbol y ¿qué pretendemos hacer? Vamos a separarnos. ¿Cómo separamos los cuadros? Peñarol y Nacional. A ver, los de Peñarol vayan para allá, los de Nacional vayan para acá. No pudimos hacer separación en esta oportunidad. No había acuerdo. No había acuerdo. Los de Peñarol quedaban todos para allá y no había acuerdo a jugar contra, ¿no? Pero somos separatistas, ¿no? Y esto, bueno, los hombres van primero, después van las mujeres. Pero no era esa la idea, ¿no? No es esa la idea. Bueno, a los mayores así o los menores así, que los casados contra los solteros. Y saben, la iglesia de Corinto tenía esta dificultad, tenía esta problemática, ¿no? Cerrada dentro de su recipiente, empezaba a recibir una presión externa que lo llevaba a vivir como lo vive el mundo. Y el mundo muy fácilmente marca una distancia y una separación. ¿Sos de Peñarol? Vení para acá. ¿No sos de Peñarol? Anda para allá. ¿Sos de Nacional? Vení. ¿Sos de este partido político? Vení conmigo. ¿No sos de este partido político? Te rompo los carteles. Te tiro piedra, te apedreo cuando pase la caravana. ¿No? Y tristemente, bueno, nuestro mundo vive así. Porque si sos de los que acompañan mi forma de pensar, bien, sos bien recibido. No sé quién sos, pero sos bien recibido. Bueno, tenemos formas distintas de pensar. Nos separamos y nos alejamos y este no es de nuestro bando. Y saben, la iglesia de Corinto empezó a absorber. La diferencia de presión marcaba esto, ¿no? Que la corriente, que la presión de externa tomara lugar dentro de la iglesia y ocupara un lugar influyente en la conducta y en el comportamiento. Miremos algo más. Allí, en el capítulo 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por el medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Oh, dice Pablo, quería darles una vianda, quería darle un buen pedazo de asado para que puedan comer y disfrutar. Un buen plato de cazuela para que puedan sentarse y, bueno, satisfacer no solamente el apetito, sino poder satisfacer, bueno, ese deseo de poder comer una comida sustanciosa. Pero, ¿saben? Quería darles eso, pero no puedo darles. Tengo aquí un vasito con leche. Voy a dar para que ustedes puedan tomar ese vasito con leche. Y no más que un vasito, porque va a ser lo que van a poder digerir. Y la iglesia de pronto se puso medio ofuscada. ¿Por qué nos dice eso Pablo? Y Pablo vuelve a insistir. Pues habiendo entre vosotros celos, iras, contiendas, ¿no? La influencia, la presión o el gradiente de presión estaba desde afuera hacia adentro. Hacia la iglesia, bueno, el mundo estaba ejerciendo su gradiente de presión. La pregunta era, ¿cómo funciona la iglesia en medio de esta sociedad? Si nosotros pudiéramos hacer este análisis de la iglesia, bueno, íbamos a encontrar una iglesia que su funcionamiento no distaba
mucho de lo que era la conducta del mundo. El mundo peleándose, la parte política, y de pronto allí se encontraban los creyentes peleándose por separaciones, porque había un obrero, porque había otro obrero. Yo me voy con lo que dijo Pablo, yo me voy con lo que dijo Pedro, yo me voy con lo que dijo Apolo. Bueno, hoy yo me considero un seguidor de Apolo, hoy yo me considero un seguidor de Pablo, y yo me considero un seguidor de Cristo. ¿Oh? Y de pronto estaba el grupo de Pablo y pasaba tal cosa, y venía el grupo de Pedro y decía, y ya entraban a discutir, y se sentaban de pronto uno de un lado, otro del otro. No, porque yo con los de Pablo no me junto, no, porque yo con los de Apolo no quiero compartir de pronto una mesa. Y había divisiones y disensiones. ¿Oh? La presión o el gradiente de presión estaba influyendo desde afuera hacia adentro, y hacía que el funcionamiento de la iglesia, Pablo lo dice allí, porque sois carnales todavía. ¿No? Así que miraba a los cristianos y miraba al mundo, comparaba al cristianismo y a lo que estaba ocurriendo fuera de la iglesia de Corinto, y decía, no hay mucha diferencia. Cristo ha obrado, porque lo afirma en el capítulo 1, el versículo 1, 2 y 3, y escribía a la iglesia. Por lo tanto entendía esto, que Cristo había obrado, que había existido el reconocimiento y la aceptación de Jesucristo como Salvador. Pero el proceso de transformación no había dado muchos avances, y por lo contrario, más que avances, la presión estaba desde afuera hacia adentro, llevando a que el comportamiento interno fuera muy similar al externo. Capítulo 5 de este libro de Corintios, también, de esta carta de Corintios, dice allí, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿Oh? Otra conducta, otro comportamiento que marcaba que el gradiente de presión iba desde fuera hacia adentro. ¿Oh? El mundo estaba ejerciendo su presión sobre la iglesia, y estaba entrando hacia la iglesia conductas y comportamientos que no correspondían a la obra que Dios había hecho. Si bien no existe el término, podríamos decir que aquí existía un gradiente de presión negativo. ¿Oh? Aclaro, no existe el término de gradiente de presión negativo, pero podríamos decir, aquí estaba ejerciendo una presión negativa para la iglesia. ¿No? La conducta del mundo se estaba haciendo frecuente dentro de la iglesia, se estaba haciendo moneda corriente dentro de la iglesia. Así que bueno, la presión mundana estaba ocupando la vida de la iglesia. A los Efesios, si no me equivoco, Pablo escribe y habla acerca de la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Cuando era chico, allí en Rivera, en la escuela dominical, me acuerdo, la maestra daba la lección o la serie de lecciones del viejo hombre y el nuevo hombre, ¿no? Entonces, las presentaciones de esta eran dos pugilistas, dos boxeadores en un ring, ¿no? Y empezaban en una batalla, ¿no? Y empezaba a hablar de la vida o de algún personaje, y de acuerdo a la conducta o el comportamiento, cuando terminaba la clase, se presentaba un victorioso, ¿no? De pronto el nuevo hombre había aflorado por una conducta elogiable o deseable, y de pronto al final marcaba al término de aquella clase, el nuevo hombre, bueno, tomando al viejo hombre y venciendo. Pero a veces el personaje de la historia era un niño mentiroso, o era un niño que le gustaba andar peleando, o
y que su conducta y su comportamiento era ese en general, bueno, presentaban a lo último, bueno, el viejo hombre había terminado venciendo. La presión o el gradiente de presión se manifestó desde afuera, en esta iglesia en particular, hacia adentro. ¿No? Las cosas que en Corinto eran normales y comunes para cualquier corinto, terminó siendo normal y común dentro de la iglesia. Jesucristo oraba por la iglesia y decía: no ruego que los quite del mundo. No pretendía el Señor que la iglesia de Corinto fuera retirada de la zona de Corinto, sino que su oración, ¿cuál era? Que el Señor nos cuidara y nos guardara de la influencia de los corintios. Hermanos, la oración del Señor Jesucristo por la iglesia en Maldonado hoy en día no es que nos retire, que nos aleje de la zona de Maldonado, sino por lo contrario, que podamos ser influyentes en la zona de Maldonado como cristianos. ¿Cómo funcionamos nosotros como iglesia? Es la pregunta. El gradiente de presión en Corinto, lo dijimos, no existe el término, pero lo vamos a tomar así, un gradiente negativo, desde el mundo hacia adentro de la iglesia. Vamos a mirar otra iglesia, Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Conocemos también esta iglesia, una carta conocida también, escrita también por el apóstol Pablo, dirigida, versículo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalónica en Dios Padre y del Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuevamente, Pablo, juntamente a sus colaboradores, a la iglesia que estaba en Tesalónica. ¿Oh? Así que, bueno, tenemos el autor, Pablo, tenemos los destinatarios, la iglesia de Tesalónica. Así que estamos escribiendo a hombres y mujeres igual que tú y que yo, que ocuparon un espacio en particular, en geográfico, un espacio en la historia, con sus contextos, con sus dificultades, con sus vericuetos, cualesquiera que sean, ¿no? Contexto histórico, contexto político, contexto sociopolítico, cultural. En todo tiempo y en todo lugar, los contextos son distintos, son diferentes, pero pueden tener su influencia o no dentro de un grupo. Bueno, vimos recién la iglesia de Corinto. En su contexto, en su histórico, el gradiente de presión fue negativo, desde el Corinto, del mundo, hacia dentro de la iglesia. Versículo 2 de 1 Tesalonicenses 1 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Lugar diferente, ¿verdad? El contexto diferente. Tesalónica, sin duda alguna, es la antagónica a Corinto. ¿No? El antagonismo marca esto: la distancia o la separación o la diferencia. Corinto, una iglesia que
recibió una presión, un gradiente de presión desde afuera. Y permitió que adentro su conducta, su funcionamiento fuera similar hacia afuera, hacia lo que estaba ocurriendo afuera. ¿No? Así que el contexto sociopolítico de Corinto se vivía también dentro de la iglesia. Aquí encontramos a la iglesia de Tesalónica. Pablo también le escribe a ellos, y saben, a esta iglesia de Tesalónica, si hay una característica que se puede marcar, y si tuviéramos el tiempo de leer toda la carta, en ningún momento de la carta Pablo le escribe una palabra que lo esté regañando, o recriminando, o marcando un error, o algo que recriminarle a la iglesia. ¿No? Y dentro de esta iglesia vamos a poder mirar un gradiente distinto, diferente. El gradiente de presión siempre iba a estar, pero había aquí un gradiente distinto, diferente, ¿no? Dice, acordándonos, versículo 3, sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, ¿de qué? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. ¿Oh? Habla Pablo así a una iglesia que tenía una conducta distinta o diferente hacia la sociedad que lo rodeaba. ¿Oh? Una conducta distinta o diferente hacia la sociedad que vivía a su alrededor. Dice el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. ¿De dónde? De los ídolos a Dios. ¿Oh? No estamos hablando de hombres y mujeres que marcaban la distinción porque nunca habían pasado dificultades o problemas o porque no vivieron en tiempos difíciles. Era un grupo de hombres que tenía una conducta idólatra. Su práctica era la idolatría. Su distintivo, o el distintivo de Tesalónica, era una ciudad, muy idólatra, donde había muchos dioses paganos a los cuales sus habitantes continuamente los servían, los adoraban y los veneraban. Y desde allí, los tesalonicenses empezaron a escuchar el Evangelio a través del apóstol Pablo, a través de Silvano, a través de Timoteo, a través de los hermanos que acompañaban al apóstol, a entender el mensaje que se estaba compartiendo, ese mensaje sencillo de salvación. ¿Qué quería decir? Que el apóstol Pablo había llegado a Tesalónica y había compartido con los habitantes de aquel pueblo que Cristo Jesús había muerto en la cruz para salvación de pecados y que todos aquellos que creyeran y que recibieran eran salvos de la condenación del pecado y que experimentaban una nueva vida. ¿Y saben? Aquellos tesalonicenses escucharon este mensaje, creyeron al mensaje, recibieron a Jesucristo. ¿Y qué empezaron a hacer? A vivir una nueva vida. Entonces, ahora empezamos a hacer la pregunta: ¿cómo estaba funcionando la iglesia de Tesalónica? ¿Cuál era la influencia o cómo podíamos considerar el gradiente de presión? ¿No? Y vamos a empezar a encerrar a Tesalónica dentro del mismo recipiente. ¿Ah? Y vamos a ver qué tipo de presión empieza a ejercer sobre la iglesia, sobre el grupo de hermanos. El contexto histórico nos marca que la región de Tesalónica no era una región fácil, que el grupo de hermanos de Tesalónica no tenían una batalla tan sencilla, eran de costumbres, de uso y de costumbres, de idólatras. Por tanto, ellos seguramente también estaban allí, y Pablo lo expresa aquí en el versículo 9. Así que sus conductas de procesión, las conductas de idolatría, requería o marcaba, muchísimas prácticas quizás indeseables
o que de pronto dentro de lo que es la iglesia, bueno, no solamente era la adoración a una imagen, sacrificios, a veces de los hijos, a veces de las hijas, bueno, en conductas de fornicación, y muchas prácticas, bueno, que conducían la vida idólatra. Allí estaban los cristianos de Tesalónica, ¿no? Pero Pablo dice en el versículo 3 que se acordaba sin cesar delante de Dios y del Padre cada día, dice, de la obra de vuestra fe. Habían aplicado la fe en Dios y esa fe producía obras en su vida. ¿Y de qué estaría hablando probablemente Pablo? De la transformación, del cambio, ¿no? Y saben, nosotros somos insistentes en esto. La salvación del cristiano no es por obras, es por fe en Cristo. Pero que las obras, que la fe produce obras en la iglesia. Que la fe en Cristo produce cambios, produce transformación. Produce una renovación en la mente, produce una renovación en el corazón, produce una renovación, bueno, en las prácticas y en las costumbres. Y allí estaba la iglesia de Tesalónica, había recibido a Jesucristo, había recibido el mensaje y ahora empezaban a verse el movimiento en cuanto a la presión ejercida. El recipiente que contenía a la iglesia empezaba a recibir, bueno, el efecto del gradiente de presión. Y fíjense cómo se mueve la presión de la iglesia de Tesalónica. Desde adentro hacia afuera. El gradiente de presión, ¿qué quiere decir? Bueno, que adentro de la congregación había una actividad muy grande, muy fuerte, que empezaba a traspasar las paredes de los límites de la iglesia y alcanzar a diferentes personas y aún a diferentes ciudades y a diferentes lugares, ¿no? Dice, oraba Pablo por causa de esto, ¿no? Por la obra de vuestra fe, por el trabajo de vuestro amor y por vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Empezó a venir una conducta distinta, diferente. La región de Tesalónica, en la conducta y en la práctica de sus habitantes, marcaba una tendencia hacia la idolatría. Marcaba una tendencia hacia esas prácticas de idolatría. Y podemos pensar cuáles quieran de ellas. La adoración a los ídolos, las procesiones hacia los templos, hacia las imágenes, los sacrificios ejercidos en sus altares, ¿no? Las prácticas inmorales, bueno, que se generaba dentro de esos círculos. Y los cristianos de Tesalónica que habían recibido el mensaje empezaron a cambiar esas prácticas, a transformar. Y su fe en Jesucristo empezó a transformar sus prácticas y sus costumbres, y su forma de vida, y su conducta, y su andar, y su proceder. Dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu y en plena certidumbre. Versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran, ¿qué dice? Tribulación. No fue una vida fácil para la iglesia en Tesalónica. El mundo externo de la iglesia intentó, en su forma, en su manera, ejercer su presión o su gradiente hacia adentro de la iglesia de Tesalónica. Tuvieron persecución, tuvieron tribulaciones, habían abandonado el paganismo. No, eso no puede ser. Eso no puede ocurrir. ¿Cómo es que se van a ir de nuestro grupo? Así que empezaron a perseguirnos. Es como si fuera hoy en día la persona que entre al mundo o al círculo de
de las drogas. Entrar es fácil, te ofrecen, te lo regalan, te lo obsequian. Ay, qué interesante, ¿no? Un pito, una pipa, y participar, y de pronto del grupo, no pasa nada, vení, y te van dando, y a la medida que te van dando, te van marcando, a la medida que te van marcando, te van exigiendo, y de pronto ocurre que tú sientes que, bueno, esto no es para mí, me quiero salir, me quiero ir de este medio. ¿Cómo? ¿Cómo que te vas a ir? No, mira todo lo que te hemos dado, todo lo que te hemos permitido hacer. Por lo contrario, ahora no puedes salir, ahora vas a tener que empezar a distribuir, ahora vas a tener que empezar a vender, ahora vas a tener que empezar a ejercer para nosotros. Y si te quieres salir, aún así, probablemente vaya a pasar lo que está pasando últimamente, ¿no? Que de pronto en tu casa vaya a encontrar un dibujo hecho a balazos, que de pronto en tu casa no puedas salir de ella porque te están esperando, porque te van a encontrar, te van a hacer vivir con mucho miedo. Y esto era lo que estaba ocurriendo allí en Tesalónica. Los cristianos ahora empezaban a vivir la persecución y la tribulación que generaba el haber dejado esa vida. Sin embargo, los cristianos, seguían marcando esta distinción. Desde adentro de la iglesia empezaba la influencia. Obra de fe, trabajo de amor, constancia en esperanza. Estaban siendo imitadores del apóstol y del Señor. Dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿No? Así que, ¿cómo lo podemos visualizar a la iglesia de Tesalónica? Que tenía un gradiente de presión, pero su presión estaba ejerciendo desde adentro hacia afuera. Estaba saliendo de Tesalónica un buen testimonio. Estaba saliendo de Tesalónica un mensaje que era leído y escrito. Pablo decía, nuestras cartas son de vosotros, y escribía a los Corintios después, ¿no? Abiertas y leídas por todos los hombres. Y bueno, la lectura que se hacía de la iglesia de Tesalónica era la obra que Dios había hecho, la transformación, el cambio. Y si ellos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios verdadero. Así que bueno, desde Tesalónica salió alguien que pasó por Tesalónica y vio a un grupo de hombres, de mujeres, nosotros los llamamos la iglesia, que sabemos que fueron aquellos grupos de personas que conocieron a Jesucristo, que lo recibieron como su Salvador. Pasaron por Tesalónica y vivieron una vida distinta y diferente. Cuando todo el grupo de Tesalónica se iba derecho a los altares, a la adoración, a los sacrificios, a aquellas prácticas que eran comunes, había un grupo que hacía algo diferente. Se reunía en un templo a orar y alabar a Dios. Se reunía en un templo a doblar sus rodillas y a encomendar sus vidas en las manos de Dios y buscar aquel cambio, aquella transformación. Constantes, recibiendo, creciendo. Y aquel mensaje empezó a correr, como dijéramos hoy en día, como un reguero de pólvora. Todo Macedonia, todo Acaya, regiones circunvecinas a Tesalónica, llegaron a conocer que Dios había hecho una obra en aquella ciudad. La presión de Tesalónica salió desde la iglesia y llegó a diferentes lugares. ¿Cómo funciona la iglesia? Era la pregunta al principio. Hablamos de un gradiente de presión, una variación o una diferencia de presión dada a una dirección, ¿no? En este caso de Tesalónica, la presión salía desde adentro
de la iglesia y salía hacia afuera. ¿No? Podríamos llamarlo un gradiente positivo. Podríamos llamarlo un gradiente positivo. La pregunta es, ¿cómo funcionamos nosotros como iglesia? Si hoy nos analizamos y nos encerramos dentro de ese recipiente y empezamos a cuestionar, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en nosotros como iglesia? Para hacerlo más particular, nos encerramos a nosotros como cristianos en un recipiente. Hacemos la pregunta personalmente, ¿cómo estamos funcionando? ¿Cómo estoy funcionando como cristiano? Y tratemos de mirar, hermanos, cuál es la presión que se está ejerciendo. Puede ejercer desde afuera hacia adentro, ¿no? El mundo está ejerciendo una presión y mi forma de hablar se asemeje mucho a la forma del mundo. Mi forma de pensar se asemeje mucho a la forma del mundo. Mi forma de actuar se asemeje mucho a la forma del mundo. Y que ese gradiente sea negativo en mi vida. Puede pasar que Dios está haciendo una obra grande en mi vida, que mi mente está siendo renovada, que mi pensamiento está siendo renovado, que mi forma de hablar, las cosas que yo miro, las cosas que yo digo, los lugares a donde yo frecuento, están cambiando. ¿No? Que de pronto otros me miran, que capaz que les llama la atención, ¿por qué no va? ¿Por qué no hace? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no toma? ¿Por qué no fuma? ¿No? Y empiezan a interesarse en aquello que está haciendo esa transformación en nosotros. Que ese gradiente sea considerado de pronto un gradiente positivo, ¿no? Y que tengamos influencia hacia afuera. Ahora puede ocurrir, en nuestro cuerpo hay algo en el funcionamiento ya más diminuto, el funcionamiento de la célula, en cuanto a su mecánica eléctrica, se produce por el ingreso de calcio a la célula, ¿no? Y produce los pulsos eléctricos, tiene su etapa de reposo, su etapa de pulso, ¿no? Y se produce por un sencillo ingreso de calcio a la célula, ¿no? Pero tiene canales que están cerrados, y para que puedan ingresar el calcio a la célula solamente se da por la acción de una bomba de calcio que ingresa a la célula y a la fuerza, ¿no? O se llama contragradiente el calcio que necesita. Hemos tomado dos ejemplos de iglesias en el Nuevo Testamento. Hemos hablado de esos ejemplos presentando la iglesia de nuestros tiempos en este contexto en el cual vivimos y de las diferentes presiones que puede recibir. El gradiente hacia adentro, el gradiente hacia afuera. ¿Qué pasa si el gradiente es negativo? ¿Cómo poder cambiarlo? ¿Cómo poder modificarlo? ¿Cómo poder transformar? ¿De qué manera se da esa transformación? ¿No? Y hoy, a primera hora, hablaba el pastor empezó a hablar de la palabra de Dios y de su inspiración. Y saben, lo que hoy me gustaría desafiar es que como iglesia empecemos a utilizar una bomba especial que pueda introducir en nuestras vidas y en contragradiente aquello que nosotros necesitamos para poder vivir de tal manera que la presión sea ejercida positiva desde la iglesia hacia afuera. Y Pablo dejaba un versículo, y con este versículo quiero terminar. Colosenses, muy conocido, 3:16. Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia
en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y dice al principio de este versículo, y seguramente espero que pueda ser la bomba que nosotros podamos utilizar para que cuando la presión es negativa, la utilicemos para que sea una presión contragradiente la que se esté trabajando. Dice la palabra de Cristo, more en abundancia en nosotros. ¿Sabe? La distinción o la diferencia la hizo la palabra de Dios. A la iglesia de Corinto, si bien creyeron en Cristo, quedaron con aquel mensaje de la fe y aquel mensaje de la salvación precisa en Cristo Jesús, pero no permitieron que su palabra ingresara y transformara sus vidas. Por lo tanto, lo que siguió entrando, si bien habían creído en Cristo, fue la influencia del mundo. Y su reproducción o la presión que ejercieron terminó marcándole su forma de vida o su conducta. Fue diferente la obra en la iglesia de Tesalónica, que las condiciones externas eran muy similares a la de Corinto, pero recibieron a Cristo y la palabra de Dios entró a trabajar y a enviar hacia adentro de la iglesia aquellos elementos necesarios para los cambios y las transformaciones. Aun cuando la presión del mundo era fuerte, la palabra empezó a oficiar como una bomba y a ingresar los elementos necesarios para nuestras vidas y para nuestras vidas. Bueno, el desafío es este. No importa cuál sea el gradiente de presión que el mundo esté ejerciendo. Tenemos una bomba que nos puede inyectar a nosotros los elementos necesarios para los cambios y las transformaciones, de tal manera que el gradiente sea siempre positivo, que salga de la iglesia y hacia el mundo ejemplos y testimonios de transformación de lo que Dios puede hacer en nosotros. Vamos a terminar con la palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor amado, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la obra de Cristo allí en la cruz. Pero gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, tú mismo lo dices, es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y Señor, ella puede ser aquel instrumento para la transformación y el cambio de nuestras vidas. La pregunta era cómo estamos funcionando, cómo estamos viviendo como iglesia. Señor, que el funcionamiento nuestro sea tal que el gradiente de presión sea positivo, que de nosotros parta aquel ejemplo que llegue a los diferentes corazones que nos rodean, que se escuche de la transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas, que como iglesia dejemos un buen testimonio. En nombre de Cristo Jesús.